400 euros. 400 euros el pesado. Ya, y le he dicho a mi madre que me bajase una punta a la finca y que está todo igual. ¿Cuándo va la puta? El caballo. Escucha. Varilla no tiene La loma me la han quitado ahí. Y si la ponemos ahí. Una plaza de categoría. Abro ahí. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo, no remates. Pero la Rafa acá ya quería torear el novillo. Si se quita por ayer, yo no. Lo que pasa es que se han apoderado, ¿no? De la esta, ¿no? Yo voy andando. No voy andando. Yo en tal caso me vengo luego andando. Pero de momento. Oye, a ver si nos van a robar de ilusión esta gente. ¿Esto qué pasa? Yo que sí. Mi primo David Rafa. Ve la huellita de los muros. Que no te den la bote. Yo miro. Mira, ahora paso por aquí, mira, esta, mira. No. ¡Rafa! ¡Rafa! Tápate, Rafa, tápate, tío, déjalo. ¿Tenemos algo? ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Muy bueno! ¿Qué salero tienes, campeón? ¿Qué percha tienes? ¡Muy bueno! Lo está haciendo divino. Muy bien. A ver, te quito de... ¿Puedes hacer? No. Vale. Esperemos el reportaje en la revista. Claro. Muy bien, venga. Uy, dale una poquita de agua a la prima. Porque hoy se tiene que tener así. Ole. Dale una poquita de agua. Eso apoderado. Este año no venía. Ahora que estamos en un evento, digamos, taurino de repercusión en Villanueva de la Vera y hacemos un poquito por recuerdos tradicionales, sería bonito recordar la ruta de los malequillas de la Vía de la Plata, igual ruta que hacían los malequillas desde el Alto de Extremadura, viendo el sur de Salamanca hasta Cádiz, por las cuales fincas y dehesas de Extremadura se prestaban todos los malequillas, entregando sus vidas en las noches de luna tan románticas para el mundo del toro. Sería bonito recuperar y estamos dispuestos a ello, a presentar y recordar todos esos momentos. Hay datos y hay historias taurinas en la cual una gran bibliografía como el Cosío
la vemos reflejada y podemos ver en toda su amplitud recuerdos muy bonitos y muy taurinos.